Hermanos, hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Tenemos un problema en este momento, se acaba de largar tremendamente a llover y los niños tienen que pasar a la escuela bíblica, así que pedimos la colaboración de todos, o todos los que tengan paraguas, ¿sí? ¿Se fueron ya los niños? Sí, quedó en silencio, ¿verdad? Qué lindo es poder escuchar al pueblo de Dios alabar a nuestro Dios y poder cantar juntos. Sin duda que es el principio de lo que vamos a vivir en el futuro o en un tiempo cercano, ¿verdad? Qué bueno es poder cantar a nuestro Dios. Pensaba en esta canción, Su gracia es mayor, cuánto refleja en la vida de cada uno de nosotros esa letra, ¿verdad? Aun cuando venimos con nuestras debilidades, con nuestros pecados ante nuestro Dios, siempre podemos levantar la voz con todos los santos y cantar su gracia es mayor. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aunque mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esa es la base de nuestra fe. Si no existiera la gracia de Dios en nuestra vida, entonces ninguno de nosotros podríamos estar ante un Dios tres veces santo. La gracia de Dios es lo que nos permite a nosotros no solamente venir de nuestra muerte espiritual a vida espiritual, sino que también la gracia es lo que nos permite a nosotros poder estar de pie cantando a nuestro Dios, exaltando su nombre y cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados, adorarle. Ahora, si no existiera la gracia, entonces no podríamos ni siquiera estar un segundo ante los ojos de Dios. Moriríamos en el mismo momento. Qué bueno es sentir nuestros corazones limpios por la gracia de Dios. No por nuestros méritos, no porque hayamos hecho algo para merecerlo. Por eso es gracia. Y alabamos a Dios, entonces, por eso, por su gracia. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Gloria al Señor, gloria a nuestro Rey. Vamos a la palabra del Señor para las personas que nos están visitando por primera vez y aquellos que están
también visitándonos por medio de la transmisión en Facebook. Queremos contarle que como iglesia, la Iglesia de la Esperanza, adoptamos un método de predicación llamado método de predicación expositiva. Algunas veces algunas personas me preguntan cuál es el sentido, por qué es que es necesario predicar expositivamente la Biblia, y la respuesta es muy sencilla, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y eso significa que como la Biblia es la palabra de Dios, es la Biblia la que nos debe decir lo que nosotros, los que estamos predicando, lo que tenemos este ministerio y este privilegio de poder predicar la palabra, es la Biblia la que nos debe decir lo que nosotros tenemos que decirles a ustedes. Sin embargo, muchas veces hay diferentes métodos que no son cuestionables, en los cuales algunos predicadores intentan tomar un tema en el cual se amolde a el lugar en el cual van a predicar. Y eso en algunas ocasiones, como dije, está bien, pero en otras ocasiones lo que hacemos es pasar por alto muchos textos bíblicos que no dejan de ser palabra de Dios. Entonces, por eso es que tomamos un libro de la Biblia y vamos predicando ese mismo libro versículo por versículo, capítulo por capítulo. Entonces, de esta manera lo que hacemos es predicar, llevar el mensaje y todo el consejo de Dios. No hay ni una letra, ni una coma, ni una tilde que sea pasada por alto. Venimos de estar predicando el libro de Santiago y no recuerdo con quién ayer hablábamos, creo que con Rodri hablábamos ayer, acerca de lo que fue Santiago, o con Marcos, no recuerdo. Pero sin duda que Santiago fue prácticamente, nosotros nos sentimos una bolsa de boxeo, ¿sí? Sentimos trompadas, piñas por todos lados. Y eso, hermanos, es bueno porque la Biblia lo que debe hacer en nuestra vida es confrontar nuestros corazones, mostrar lo que no agrada a Dios para obviamente ser transformados por el poder de Dios y por el poder de la palabra de Dios. Así que, hermanos, de esta manera podemos ir a la palabra de Dios y entender que es la Biblia y solo la Biblia la que debe regir nuestra vida. Por eso es sumamente importante que tengamos tiempo con la palabra. No solamente que abramos la Biblia un domingo, ¿sí?, cuando venimos a la iglesia, o un miércoles cuando venimos a la reunión de oración. La palabra de Dios debe estar abierta en nuestros hogares de día y de noche. En todo momento debemos meditar en la palabra de Dios. Quiero darles un consejo. En realidad quiero darles un secreto a los padres. Padres, ¿ustedes quieren que sus hijos crezcan siendo obedientes? ¿Ustedes quieren que sus hijos crezcan aferrados a las cosas buenas? ¿Ustedes quieren que sus hijos crezcan dentro de una comunidad en la cual no lleguen ideas antibíblicas o que va en contra de nuestra fe? Entonces, papá, mamá, abrí la Biblia en tu casa. Abrí la Biblia, abrí la palabra de Dios y lee con tu hijo, con tu hija. Muchos padres se quejan de que sus hijos al crecer se alejan de la fe. Papá, mamá, eso ocurre porque no pasaste tiempo con tu hijo y con la palabra de Dios. Necesitamos ir a la palabra una y otra vez. Así que hoy te invito a que abras tu Biblia. Vamos a continuar en la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, estamos ya hace 3 domingos hablando este primer capítulo. Recordemos rápidamente el contexto, que venimos repitiéndolo, pero se van sumando personas, entonces vamos a volver a poner en contexto esta carta. Pedro está escribiendo a personas que han sido expulsadas
del pueblo de Israel, a judíos que se habían convertido a la fe cristiana y que estas personas estaban siendo esparcidas por causa de una persecución, y esa persecución obviamente se daba por causa de la fe. Estas personas, como dije, fueron perseguidas por las autoridades religiosas, por las autoridades civiles y también por sus propios familiares. Muchos de estos hombres y mujeres tuvieron que salir de su hogar sin absolutamente nada en sus manos. Salieron escapando porque las autoridades y las personas los buscaban para darle muerte. Esto es conocido como la persecución del primer siglo de la iglesia. Es el principio de la iglesia en la cual hoy nosotros somos parte. Es interesante porque Jesús les había anunciado que esto iba a ocurrir a estos discípulos. Jesús les habla y les dice: ustedes me deben ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Leyeron alguna vez ese pasaje? ¿Qué es lo que encontramos luego de que Jesús asciende al cielo? Los discípulos dijeron: bueno, es verdad, nuestro Señor Jesús nos dijo que debemos ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero bueno, lo que vamos a hacer es esperar que venga Facebook y entonces de esa manera vamos a llegar a otras personas. Literalmente se quedaron cómodos. Y hermanos, no estamos hablando de creyentes de 1 año, 2 años, de meses, estamos hablando de los apóstoles. Los discípulos de nuestro Señor, aquellos que tuvieron el seminario bíblico más intensivo y más extraordinario que en la tierra haya existido, nuestro propio Señor enseñándoles. Ahora estas personas tomaron la palabra de nuestro Señor y dijeron: Señor, entiendo lo que dijiste, pero la verdad no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces el Señor dice: ok. De la misma manera que le dijo a Jonás: Jonás, tenés que ir a predicar a Nínive. Y Jonás dijo: Señor, la verdad no tengo muchas ganas de ir a predicar a Nínive, mejor voy para otro lado. Y el Señor le dijo: Jonás, anda a otro lado, pero tranquilo, nos vemos en Nínive. De la misma manera Dios llevó a estos discípulos, a estos hombres, a estas mujeres, a cumplir lo que el Señor les había mandado. Una advertencia, hermano. Si Dios te ha mandado a hacer algo, no es una amenaza mía, es del Señor. Cumplilo por las buenas. Hacelo por las buenas, no esperes a que vengan las malas. Pero hermano, sea cual sea tu decisión, tranquilo, porque la palabra de Dios se cumple. Y el propósito de Dios se cumple. Aunque creas que vas a poder escapar, el Señor siempre, siempre prevalece. Entonces estos cristianos, estos hermanos empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser esparcidos por todo Asia Menor. Y obviamente que nosotros lo vemos y lo escuchamos hoy y decimos: wow, qué gente tan débil. Estos tipos no entendían nada. En nuestro contexto, ¿sí? de tranquilidad, decimos: qué gente, por Dios, qué gentuza. ¿Cómo es que no entendían que Dios los había llamado a predicar el Evangelio? Sin embargo, hermanos, entendamos lo que están viviendo. Ellos podían morir, perdían sus vidas. Pero no solamente perdían sus vidas, sino que sus propias familias morían al lado de ellos. Y sin duda, yo no tengo hijos, pero sin duda que es muy fácil decir: no, yo daría mi vida por Cristo. Pero qué difícil es decir: yo daría la vida de mi hijo por Cristo. Estoy seguro que más de uno de nosotros, por lo menos yo sé que lo haría, saldría corriendo.
Sin embargo, estas personas estaban, como dije, siendo perseguidas por causa de la fe. Y Pedro les escribe a estas personas en medio de esta tribulación, diciéndoles: hermanos, a pesar de que estamos viviendo esta tribulación, debemos tener esperanza, debemos estar firmes, porque Cristo nos ha salvado de nuestros pecados. Vimos diferentes razones la semana pasada por lo cual a estas personas Pedro los llama a estar alegres. Pero la principal razón por la que Pedro les dice: ustedes deben vivir alegres a pesar de lo que están viviendo, a pesar de lo que están ocurriendo a su alrededor, la principal circunstancia, la principal razón de su alegría debe ser que Cristo los ha salvado, que Cristo tiene preparado para ustedes un lugar, que Dios los protege con su poder hasta que alcancen la salvación que Él tiene preparada. Literalmente eso dice Pedro. Pedro lo que también les va a decir, o les dijo lo que leímos la semana pasada, es que el vivir nuestra fe, hermanos, no es color de rosas. Pedro lo que les va a decir, lo que nos va a enseñar es que, hermanos, nuestra fe va a ser probada. Y esa fe va a ser probada como el oro. Va a entrar al fuego y va a ser probada. Luego de que Pedro nos enseñe esto, hoy lo que vamos a ver es un llamado que Pedro nos hace a nosotros como hijos de Dios. Pedro nos va a llamar, hermanos, a vivir en santidad. Y hermanos, he escuchado tantas veces hablar acerca de la santidad. He escuchado tantas veces hablar acerca de cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Pero hermanos, la realidad es que nuestra salvación, sin duda, es la base de nuestra fe, pero nuestro distintivo como creyente debe ser la santidad. Creo que no basta con predicar un domingo al mes, un domingo cada 2 meses, un domingo cada 3 meses acerca de la santidad. Hermanos, debemos predicar la santidad cada momento en nuestra vida. La santidad debe ser algo que marque, que muestre en nosotros, que sea el reflejo en nosotros de nuestra fe. Pedro nos va a llamar en esta mañana a vivir en santidad. Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios de esta manera: como hijos obedientes, no vivan conformes a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrar la reverencia durante todo el tiempo que viven en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con una sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida como sacrificio, y un cordero sin defecto, sin mancha.
Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así ustedes han puesto su fe y esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, sean purificados para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con un corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, hermanos, es el evangelio que se le ha anunciado a ustedes. Amén. Oramos por un momento. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar juntos en este lugar y podemos escuchar tu voz. Señor, háblanos. Queremos escucharte. De la misma manera que lo hiciste con Lidia, Señor, aquella vendedora de púrpura, abrí nuestros corazones para estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda que Pedro lo que nos va a hablar en este pasaje bíblico no es un tema en el cual él esté dando a personas que no conozcan la palabra de Dios. Pedro no está hablando a personas que no son creyentes. Pedro no está probando a personas que en cierta manera están dudando de su fe. Todo lo contrario, Pedro está seguro que las personas que están escuchando este mensaje son personas que han creído en el Señor Jesucristo y que de verdad han sido salvos por nuestro Señor. De hecho, miren qué interesante que como él comienza la carta es llamando a estas personas hijos obedientes. Él no comienza diciendo a ustedes que probablemente han sido llamados a ser hijos. A ustedes que probablemente veremos si verdaderamente son hijos. Pedro, él llama y asegura de que estas personas a las cuales ellos están recibiendo el mensaje son hijos verdaderos de Dios. Ahora, hay una realidad en esta relación que la Biblia nos plantea como hijos y padre. La Biblia nos habla acerca de Dios literalmente como nuestro Padre por el hecho de que Él es nuestro creador. Ahora, lo cierto también es que nosotros, en muchos casos, o en realidad en todos los casos, nos caracterizamos por ser hijos habitualmente no muy obedientes. De hecho, no estamos hablando solamente de la desobediencia del pecado, sino que aún siendo hermanos creyentes, siendo parte del cuerpo de Cristo, en muchos casos, hermanos, somos y continuamos siendo desobedientes de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos leer la palabra, que debemos instruirnos en la palabra. Sin embargo, tomamos otras prioridades. La palabra de Dios nos enseña la importancia de la oración. Sin embargo, la oración en nuestra vida toma un lugar muy, pero muy chiquito. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña y nos llama a congregarnos. Y hermanos, esto quiero también decirlo para aquellas personas que han tomado todo lo que ha pasado en este contexto de pandemia y han empezado a enseñar y a creer de que congregarse es solamente ver un video en YouTube. Hermano, arrepentite de tu pecado. Congregarse es participar del cuerpo de Cristo.
No justifiques tu pecado. Necesitas y necesito congregarme. Me encanta siempre dar esta ilustración de qué ocurre cuando no nos congregamos. No solamente, hermanos, estamos siendo nosotros perjudicados, sino que también estamos perjudicando al cuerpo de Cristo. Siempre doy esta idea de un gran banquete, de una gran mesa, en la cual diferentes o cada uno de nosotros traemos una comida para compartir entre hermanos. De repente llegamos a mi esposa Soledad y le decimos: Sole, necesitamos que vos traigas al banquete unas empanadas, ricas empanadas. Así que confiamos en que vos vas a estar viniendo y que las empanadas van a estar ahí. Pero Sol, tené cuidado, porque si no traes esa empanada, seguramente el alimento no va a alcanzar. Entonces Sole toma el compromiso, pero de repente llega el día del banquete, el día de la fiesta, y Sole no aparece. Hermanos, hay dos cosas que ocurren en esto. Primero, los hermanos que están esperando el alimento no pueden ser alimentados. No pueden servirse de lo que nuestra hermana iba a traer. Y esto significa que entonces nuestra hermana está perjudicando al cuerpo de Cristo. Pero no solamente esto, sino también aquella persona que se queda y que no participa, tampoco puede ser alimentada de lo que los demás están trayendo a la mesa. ¿Ves qué interesante y qué importante es congregarte? Eso significa, hermanos, que Dios te ha dado un don, un talento, el cual debe ser puesta al servicio de todos los santos. Si vos no venís, si no te congregás, si no sos parte, entonces jamás nadie va a poder gozar de ese don, de ese talento. Pero no solamente eso, hermanos, tampoco vas a poder ser alimentado de los dones que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Ves por qué es importante congregarse? ¿Ves por qué el videíto de YouTube no reemplaza el congregarse? Pedro nos va a mostrar de que la verdadera santidad, este distintivo de la vida cristiana, proviene primero de una vida de obediencia. Pedro lo que nos va a decir es: si ustedes verdaderamente son cristianos, son creyentes, viven una fe genuina, entonces su vida debe tener un distintivo, y es la santidad. Ahora, ¿cómo comienza ese distintivo en nuestra vida? ¿Cómo comenzamos a vivir esa verdadera santidad en nuestra vida? Pedro nos va a decir que ese principio comienza en la obediencia. No podemos decir ser santos y desobedecer la palabra de Dios. Ser santos significa ser hijos obedientes. Tomar la palabra, tomar lo que Dios nos habla en serio. Entonces, lo primero que encontramos en este texto bíblico es que la obediencia, como dije recién, es el principio de nuestra santidad. No podemos decir ser parte del pueblo santo de nuestro Señor si no somos obedientes a su palabra. Imposible. Hermanos, pero no solamente Pedro nos llama a obediencia, sino que es interesante,
porque la obediencia lleva un contraste a nuestra vida cotidiana. Cuando obedecemos a Dios, lo que hacemos literalmente es desobedecer nuestros propios deseos. Te aseguro, hermano, que cuando estabas en algún momento dudando en venir o no venir a la iglesia, había una sola razón. Y era porque mirabas hacia afuera y decías, pero hoy va a llover. Y qué lindo es dormir cuando llueve, ¿verdad? Una vez una persona me dice, Fernando, yo trabajo toda la semana, yo no puedo levantarme a las 10 de la mañana a venir a la iglesia. Entonces a esa persona le dije, hermano o hermana, entonces ahí está tu prioridad. Sin duda que Cristo no es tu prioridad. Y eso habla, hermanos, de desobediencia. El obedecer a Dios nos lleva directamente, hermanos, a negar nuestros propios deseos carnales. Hermanos, nosotros vivíamos tiempo pasado, teníamos una manera de vivir bajo nuestros deseos, bajo nuestros pecados, bajo nuestros deleites. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, vivíamos conforme a los deseos de la carne, a los deseos del príncipe de este mundo. Sin embargo, hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando empezamos a vivir una vida de fe genuina, entonces ya los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro corazón no tienen poder en nuestra vida. ¿Te cuesta orar? Entre paréntesis, es imposible ser santos sin oración. ¿Te cuesta orar? Quiero, por favor, que levantemos la mano. ¿Cuántos de los que están acá les cuesta orar? ¿Sí? ¿A cuántos? Ahora quiero hacerte una simple pregunta. ¿Te cuesta ver Netflix? A los hombres, menos Marquitos, ¿te cuesta ver fútbol? No cuesta, ¿verdad? ¿No cuesta? ¿Por qué crees que no cuesta? ¿Por qué crees que sí cuesta orar, pero no cuesta ver fútbol? Bueno, eso habla, hermanos, de nuestras prioridades. Eso habla de si en verdad estamos obedeciendo a Dios y estamos negando nuestros deseos. Eso muestra dónde está nuestro corazón. Hermanos, no solamente debemos obedecer a Dios, sino que no debemos vivir, nos dice Pedro, conforme a los deseos que teníamos antes de conocer a Dios. Esos deseos están guiados sencillamente por nuestro pecado, por el pecado que mora en nosotros. Debemos literalmente matar a nuestros deseos. Hay un libro de un puritano, John Owen, La mortificación del pecado. Los puritanos enseñaban esto: si no matas el pecado en tu vida, entonces el pecado te matará a ti. Los deseos de nuestra carne no pueden guiar nuestra vida. La obediencia y la palabra de Dios y el Espíritu Santo deben ser la guía de nuestro caminar diario.
Ahora, el por qué. ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Pedro nos va a dar? ¿O cuáles son aquellas razones en las cuales Pedro nos va a dar para poder vivir en santidad? He conocido muchas personas que me dicen y que me enseñan, o que enseñan, de que la gracia es tan suficiente, que la gracia no requiere santidad. He escuchado personas que enseñan que la gracia de Dios ha hecho todo en nuestra vida y que ya no importa lo que nosotros hagamos, porque la gracia de Dios es suficiente y la santidad no importa. Hermanos, eso es una herejía. Esas personas que enseñan esto obviamente no viven conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia no enseña eso. Lo primero que vemos en la palabra de Dios, o aquella respuesta del por qué Pedro nos va a decir que debemos vivir en santidad, es lo primero, el hecho de que Él nos ha llamado. El hecho de que Dios te ha llamado, hermano, debe llevarte a vivir en santidad. Al contrario, dice en el versículo 15, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los ha llamado, ¿ven esa palabra? Es Dios el que nos ha llamado. ¿Y de dónde o por qué Dios nos ha llamado? ¿Cuál fue el motivo por el cual, hermano, Dios te llamó? ¿Alguno tiene la respuesta? ¿Sabes por qué Dios te llamó? Porque estabas perdido. Él te buscó porque estabas perdido, perdida. Hay un llamamiento de Dios y es un llamamiento santo. Dios va a llamar a su gloria a aquellos que Él quiera. Y hermanos, quiero darte una noticia. Si hoy estás en este lugar, es muy probable de que Dios te haya llamado. Y si Dios te llamó, entonces no podés hacer otra cosa que vivir en santidad. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha llamado de nuestra muerte espiritual para ahora vivir adorándole. Pero no es solamente el llamamiento eficaz de nuestro Señor lo que nos debe llevar a vivir en santidad. El llamamiento eficaz es un punto fundamental, por ejemplo, en las doctrinas de la gracia, el cual afirmo y afirmamos con toda seguridad. Pero no es solamente las doctrinas de la gracia lo que nos deben llevar a vivir santidad. El hecho de saber de que Dios nos ha llamado, el hecho de saber de que Dios nos ha escogido, el hecho de saber de que Dios nos ha predestinado para salvación, el hecho de saber de que nadie nos puede quitar de esa seguridad de salvación. No es solamente eso, hay otros motivos para vivir en santidad. El motivo inmediato de ser llamados por Dios es el hecho de que el mismo Dios es santo. Dios que los llamó es santo. Y miren lo que enseña las Escrituras. Y este también es otro motivo, es un mandato. Y esto muestra, hermanos, la literalidad de las Escrituras y cómo debemos tomar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque Dios que los llamó es santo, pues las Escrituras dicen, sean ustedes santos porque yo soy santo. Hermanos, si no te alcanza con el hecho de saber de que Cristo te ha salvado,
si no te alcanza con el hecho de saber de que Cristo te ha llamado, si no te alcanza con el hecho de saber de que no podías hacer nada para venir a salvación y todavía no te alcanza eso, entonces, hermanos, mira a Dios, mira su santidad y eso debe ser suficiente. Dios es santo. Amo el ejemplo del profeta Isaías, estando ante los ojos del Dios 3 veces santo. Y hermanos, él era un profeta. Él era un hombre de Dios. Sin embargo, Isaías, cuando ve a Dios sentado en su trono, él cae y dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Hermanos, debemos mirar más a la santidad de nuestro Dios. Debemos contemplar su santidad. ¿Por qué las iglesias están llenas de personas que no viven en santidad? Porque no miran al Dios santo. No saben cómo Él es. No sabemos ni siquiera cómo Él es. ¿Cómo vamos entonces a vivir como Él es? Hermanos, debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Ahora, ese mismo Dios santo lo que hace es mandarnos, enviarnos. Él no da opción. Y esto, hermanos, es un sí y un amén. Él no da una opción. Él no dice: si ustedes quieran, entonces ahora sí pueden ser santos. Él no dice: si ustedes quieren, pueden dejar su manera de vivir. Él no da esa opción. La palabra de Dios nos manda a ser santos porque Dios es santo. Es un mandato. Miren cómo la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, porque Pedro está citando al Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, no ha cambiado. En el Antiguo Testamento Dios llamaba a santidad a su pueblo y en el Nuevo Testamento Dios sigue llamando a santidad a su pueblo. ¿Lo ven? Sean ustedes santos porque yo soy santo, dice pues las Escrituras. Ahora, qué interesante es que ahora lo que Pedro nos va a decir es que no solamente no es opcional la santidad, sino que también, hermanos, en este momento tenés que ponerte a temblar. Porque Pedro lo que nos va a decir en el versículo 17, luego de invitarnos o decirnos, exigirnos, que debemos vivir una vida en santidad, lo que nos va a decir luego de mostrarnos que nuestro Dios es santo y que las Escrituras nos llaman a vivir en santidad, es el hecho de que Dios no solamente es santo, sino que también Él es justo. El hecho de vivir en santidad también significa, hermanos, que vamos a ser juzgados. Muchas personas dicen ser creyentes y dicen creer en la gracia de Dios y basan toda su vida en eso. Pero cuando lleguen a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, Él les va a decir: apártense de mí, hombres de maldad, hombres sin ley, hombres de pecado. Nunca los conocí. Si ustedes llaman al Padre, a Dios, si ustedes llaman Padre a Dios,
que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad. Deben mostrar entonces la reverencia durante todo el tiempo que viven en este mundo. Marca esa parte de todo, por favor. ¿Qué significa todo? ¿Alguna seña que me responda? Didi, no te voy a decir por qué. ¿Qué es todo? ¿Qué es un todo? ¿Todo? Sí, exactamente, todo significa todo. ¿Cuánto abarcaría todo? Todo. No solamente en el tiempo, hermanos, sino en todo momento. Esto lo que nos está diciendo es: no pueden vivir solamente un porcentaje en santidad. Bueno, los domingos voy a vivir en santidad porque canto en la iglesia y escucho la palabra y me siento un poquito más santo. Pero los lunes, bueno, los martes, ni que hablar. Todo el tiempo. Mientras vivimos en este mundo, mientras caminemos por esta tierra, debemos vivir y practicar la santidad en nuestra vida. Ahora, una de las cosas que pensaba en estos días es, qué increíble, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, el Evangelio de Cristo lo escuchamos una y otra vez. Y a veces queremos abarcar diferentes temas, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo tratamos, por ejemplo, dentro de la congregación el matrimonio? ¿Cómo tratamos el hecho de nuestro trabajo cotidiano? ¿Cómo tratamos nuestra relación con nuestros hijos? Sin embargo, hermanos, una de las cosas que descubrí y que estoy descubriendo cada vez que me toca predicar es que aunque intento salirme, error obviamente, salirme del Evangelio, nunca puedo. Pero no porque yo no quiera, la palabra de Dios jamás sale del Evangelio de Cristo. Entonces la respuesta a cada uno de esos temas siempre, hermanos, es el Evangelio. Y eso lo venimos viendo en Pedro, en Santiago y en todo lo que venimos predicando. El Evangelio es y debe ser el centro de todo lo que nosotros vivimos. Ahora, qué interesante, porque también el Evangelio es el porqué más absoluto del ser llamados santos. Sin duda que el hecho de que fuimos llamados debemos tomarlo como el porqué de vivir en santidad. El hecho de que Dios es santo también debemos tomarlo como el hecho de vivir en santidad. El hecho de que Dios nos ha mandado a vivir en santidad también debe ser palabra para nosotros. Pero hermanos, lo más importante para nosotros de vivir en santidad es el hecho de que Dios nos ha rescatado de nuestros pecados. Dios ha pagado el precio en su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Miren cómo continúa Pedro, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido. De la vida sin sentido. Recordá un segundito, por un instante, tu vida antes de Cristo. Y decime si no entras en esta categoría. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo, hermanos, de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles. Y escuchen esto, no es con oro, no es con plata, sino que es con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero, sin defecto y sin mancha, por vos y por mi, gloria a Dios.
Yo cuando leo esto, hermanos, no puedo quedarme quieto. Qué tremendo es el Evangelio de Cristo en nuestra vida. No solamente no hemos hecho nada para conseguir nuestra salvación, no solamente no hemos hecho nada para merecer nuestra salvación, sino que también lo único que hoy hacemos es depender de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Solo miramos la cruz. ¿Cómo no vivir? ¿Cómo no obedecer a Dios? ¿Cómo no negar nuestro pecado, nuestros deseos, cuando miramos el sacrificio de Cristo? Pedro nos relata literalmente el sacrificio de Cristo. El Cordero derramando la sangre por el pueblo. El Cordero siendo inmolado por pecadores inmerecedores de una gota de esa sangre. Y Pedro nos dice, por esta causa, que es suprema a todas las causas, por el hecho de que no hemos sido comprados, rescatados por oro ni plata, cosas absolutamente corruptibles, sino por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, por eso, hermanos, debemos vivir en santidad. Fuimos rescatados, fuimos apartados de nuestros pecados por causa de nuestro Señor Jesucristo. Jamás podríamos haber sido apartados para Dios si Cristo no derramaba su sangre en la cruz. Para ser redimidos de nuestros pecados, alguien murió, alguien se humilló, alguien se ofreció, alguien padeció. Ese es nuestro Señor. Entonces el Evangelio es la causa, el motivo, la razón por la cual debemos vivir en santidad. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado. Un paréntesis para aquellos que no creen en la predestinación. Por favor, lean su Biblia ahí. Fue ofrecido como cordero sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Me llama profundamente la atención el hecho de ver a Cristo desde antes de la fundación del mundo siendo ofrecido por mi vida y por tu vida. El hecho de que Cristo y por medio de Cristo nosotros ahora creemos en Dios. Hermanos, si tenés fe, si vivís, si respirás, es porque Cristo ha muerto por vos y porque Dios ha depositado fe en tu vida. Rápidamente para terminar, ¿qué produce en nosotros entonces la santidad? ¿Cómo podemos entonces reflejar la santidad en nuestra vida? Pero no solamente cómo podemos reflejar la santidad en nuestra vida, sino también una pregunta: ¿qué beneficios obtenemos de una vida en santidad? ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos? ¿Qué produce la santidad en nuestra vida?
Versículo 22, ahora ustedes obedecen el mensaje de la verdad. Y miren lo primero que nos dice Pedro. Se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Lo primero que Pedro nos muestra es que por medio de la santidad, entonces, hermanos, somos purificados. Es el primer beneficio que encontramos en la santidad. El hecho de ser apartados de nuestros pecados. Te pregunto, ¿el pecado está pesando en tu vida? Pensá en alguno, tenemos miles, ¿verdad? ¿Tiene algún peso en tu vida? ¿O no? Si la respuesta es no, entonces después con Oscar queremos tener una charla con vos para presentarte el Evangelio. Pero el pecado tiene peso en tu vida. Ahora, hermanos, el pecado tiene peso en nuestra vida porque no hemos sido purificados. Porque todavía no sentimos o no creemos en que Cristo verdaderamente nos ha librado del pecado y de su maldición. La palabra santidad literalmente significa apartado. No estoy preguntando si pecas o no pecas. Cae de maduro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, hermano, hermana, cuando somos purificados por Dios, el pecado pesa en nuestros corazones tremendamente. Cuando somos apartados para Dios, entonces el pecado en nuestra vida no pasa de largo. Genera en nuestro corazón mucho pesar. Entonces el primer beneficio que encontramos en la santidad es el hecho de ser apartados, de ser purificados. Esta palabra purificado significa ser puros nuevamente, volver a una pureza. Somos puros, somos blancos como la nieve, como así lo dice el salmista. Lo segundo que la santidad hace es producir en nuestra vida un amor sincero. Hermanos, es interesante que hoy el mundo muestra un amor hacia los demás que siempre tiene un porqué. Bueno, yo amo a tal o yo amo a esta persona porque, yo amo a mi esposa porque, sin embargo, eso, hermanos, no refleja un amor sincero. El amor sincero es yo amo a pesar de lo que esa persona me ofrece o esa persona es o me da. Yo amo. Y eso es lo que produce la santidad de nuestra vida. Cuando vivimos eso, podemos mirar a nuestros hermanos y amarlos a pesar de lo que Él es. Hermano, vos no me diste nada, así que te amo un poquito menos. No. Si me ayuda, ok, lo amo más. Si no me ayuda, lo amo menos. Si el hermano me escucha cuando necesito hablar, lo amo. Si no me escucha, bueno, ya te tengo ahí. No, porque vos no me escuchás cuando te hablo. No, hermanos. Así que debemos amarnos unos a otros con razón puro y con todas sus fuerzas. Perdón, con corazón puro y todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padre humana,
humanos ni mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanece. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba, y la flor se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por último, lo que genera, lo que hace en nuestra vida el vivir en santidad es un amor profundo, intenso, no solamente por nuestros hermanos, sino por la palabra de Dios. No puedo entender, ni puedo creer de que haya cristianos que no deseen la palabra de Dios. No puede haber, no puede existir. La palabra de Dios es el mayor beneficio y nuestra mayor guía en este caminar, en este peregrinar de una vida en santidad. Entonces debemos anhelarla con todo nuestro corazón. No puedo creer ni aceptar de que alguien, sea quien sea, permita quitar el Evangelio de Cristo y creer y reducir al Evangelio a una simple oración o a un simple mensaje bonito. Hermanos, no es así. El Evangelio es aquel que hemos anunciado y que anunciamos. Y es la base de la santidad y de nuestra fe. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Alguna vez pensé en cómo encarar diversos temas. Es lo que hablaba recién, hace un rato. ¿Cómo hablar del noviazgo? ¿Cómo podemos hacer con los líderes de jóvenes para encarar el noviazgo dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer con los ancianos o con Oscar para encarar el matrimonio dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer para encarar el vivir de cada mujer con nuestra hermana Ofelia y con Julieta? ¿Cómo podemos hacer para encarar el vivir del hombre? El hecho de ser masculinos, de poder vivir en verdad lo que la Biblia dice. ¿Cómo podemos hacer? Hermanos, no hay otra respuesta, el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que ha sido predicado para nuestra salvación, pero también es predicado para nuestra santificación. Cada vez que vemos, que miramos el Evangelio de Cristo, entonces podemos decir con el apóstol Pedro, somos santos porque Dios es santo. Amén. Oramos, nos ponemos de pie. Sin duda que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Oramos, Señor, gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque nos has hablado, Señor, y gracias porque nos has exhortado a vivir en santidad. Ayúdanos a mirar tu cruz. Ayúdanos a mirar los beneficios, Señor, del Evangelio y correr, Señor, hacia una vida en santidad por causa de ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.